La resurrección de Jesús. La mayoría de los cristianos reconoce la resurrección de Jesús, pero ¿hemos comprendido plenamente su poder y su impacto? ¿Qué significa realmente la resurrección de Jesús para los cristianos? La resurrección de Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia. Al resucitar de entre los muertos para volver al poder eterno a la diestra del Padre, Jesús cumplió una parte vital del plan de Dios que tiene una importancia fundamental en la vida y el futuro de toda la humanidad. Profundicemos en este tema para tratar de entender totalmente lo que la resurrección de Jesucristo debe significar para nosotros. Vamos a ver detalladamente los acontecimientos de Jesús que condujeron a su resurrección. Después analizaremos el impacto que tuvo la resurrección de la iglesia primitiva, primera referencia a la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera referencia que se tiene en la palabra de Dios sobre la resurrección de Jesús? El plan de Dios, que incluye la muerte y la resurrección de Jesús, ya estaba previsto antes de la creación del hombre. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Viendo la historia bíblica, es obvio que el hombre tenía un entendimiento muy limitado de ese plan. En un sentido, podemos ver la primera profecía de la resurrección de Jesús en Génesis capítulo 3, verso 15. Esta profecía muestra que vendría un momento en que la serpiente, Satanás, parecería tener éxito atacando a Jesús, y tú le herirás en el calcañar. Sin embargo, Jesús, la semilla prometida, finalmente triunfará sobre la serpiente y destruirá su poder completamente. Esta te herirá en la cabeza. Hay otras pocas profecías que señalan la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento, pero esas profecías no fueron entendidas realmente cuando Jesús comenzó su ministerio en el primer siglo. Fue después que los apóstoles se dieron cuenta a qué se referían esas profecías. Destruid este templo. Al comienzo de su ministerio, Jesús fue a Jerusalén, y ahí se registra el primer momento en el cual Él se refiere a su resurrección. Él había echado fuera del templo a los cambistas y mercaderes, y las autoridades religiosas estaban molestas, y le pedían que les dijera bajo qué autoridad había hecho esto. Juan capítulo 2, versos del 18 al 20, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Las autoridades religiosas no entendían el simbolismo de las palabras de Jesús. Ellos se enfocaban en el templo físico, el cual había empezado a reconstruirse por el rey Herodes en el año 19 a.C. A pesar de que esta gran parte de la reconstrucción por parte de Herodes fue terminada antes de su muerte en el año 4 a.C., la obra tardó 60 años más a partir de ese momento. Entonces decían que había estado en construcción por 46 años cuando Jesús lo visitó. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Los discípulos no entendían. Jesús continuó enseñándoles a sus discípulos acerca de su resurrección, pero ellos no entendían realmente. Para ser justos con ellos, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuántas veces hemos leído algunas escrituras y fallamos al entender plenamente lo que dicen? Marcos capítulo 8, versos del 31 al 33, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días.
Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Jesús utilizó palabras fuertes con Pedro por tratar de reprender a su Salvador, insinuando que él pensaba que estaba mal que Jesús hablara de su próxima muerte. Pero, en general, ellos no eran agresivos y se afligían al oír hablar de esa manera. Y Jesús sabía que ellos no entendían completamente. Jesús, al final de su ministerio, les dijo a sus discípulos, tomando Jesús a los 12, les dijo: «He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará». Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Lucas 18, del 31 al 34. Sellar y vigilar el sepulcro. Todas las predicaciones de Jesús se cumplieron durante los siguientes días. Él fue arrestado, entregado a las autoridades gentiles, salvajemente golpeado y crucificado. En la mayoría de los casos, esto habría sido el fin del movimiento de un líder. Los seguidores perderían interés rápidamente y regresarían a sus hogares. La vida seguiría como si nada hubiera pasado. Pero los líderes religiosos comprendían que había una cosa más por hacer antes de que todo esto terminara. Ellos sabían que de todas las enseñanzas de Jesús, la que planteaba el peligro más grande era la de la resurrección. Si sus discípulos lograban convencer a la gente de que Jesús sí había resucitado, nadie podría detenerlos. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 66. Esto es otro ejemplo de la increíble sabiduría y poder de Dios. La intención de los líderes religiosos era asegurarse de que nadie robara el cuerpo de Jesucristo y después dijeran que había resucitado. Pero Dios utilizó sus esfuerzos para confirmar la resurrección. A pesar de todas las cosas que Jesús enseñó, a pesar de las promesas de que sería resucitado al final de los 3 días y las 3 noches, los discípulos no estaban preparados para lo que sucedió. Tenga en cuenta que si las autoridades romanas hubieran asumido la responsabilidad total de vigilar la tumba, la gente hubiera sospechado de lo que sucedió. Al fin y al cabo, los romanos eran conocidos por aceptar sobornos, y algunos hubieran reclamado que los discípulos habían sobornado a los guardias romanos para permitir que se llevaran el cuerpo de Jesús fuera de la tumba. Pero ya que la tumba fue sellada y los guardias fueron asignados por los mismos líderes religiosos, cuando él se marchó de la tumba, nadie podría decir de manera legítima que los discípulos habían robado el cuerpo. Dios utilizó los esfuerzos de los líderes religiosos para robar lo que ellos querían refutar. No esperaban lo imposible. A pesar de todas las cosas que Jesús enseñó, a pesar de las promesas de que sería resucitado al final de los 3 días y las 3 noches, los discípulos no estaban preparados para lo que sucedió. Veamos el relato de Lucas de la resurrección. Lucas capítulo 24 del 1 al 8. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo:
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. En la historia de ese día y de los días que siguieron, su aparición a los 2 discípulos en el camino a Emaús, su aparición en medio de los discípulos cuando todas las puertas estaban cerradas, su aparición a los discípulos cuando estaba Tomás, etc. Los 4 evangelios y los hechos muestran que Jesús probó su resurrección más allá de la sombra de la duda. Impacto de la resurrección de Jesús en la iglesia. ¿Qué impacto tuvo en la iglesia primitiva el hecho de la resurrección de Jesús? El libro de los Hechos muestra cómo los discípulos fueron testigos de la resurrección de Jesús y cómo la predicaron poderosamente al mundo. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La predicación del apóstol Pablo también se basaba en la resurrección de Jesús. Veamos un ejemplo de la vida de Pablo cuando habló en Atenas acerca de la resurrección. Hechos 17:18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo entonces les dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando lo oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y una de las escrituras más famosas que profetizaban la resurrección de los justos era 1 Corintios 15, y comienza con Pablo afirmando la resurrección de Jesucristo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús para nosotros? Teniendo en cuenta todo esto, concluyamos con estas creencias fundamentales de la Biblia que está basada en la resurrección de Jesús. La resurrección prueba que Jesús era exactamente quien dijo y lo que dijo que era. La resurrección prueba la primacía de la enseñanza de Jesús. Jesús es el único que ha resucitado de esta manera. Por lo tanto, lo que Él dice es verdad y es la base de todo lo que creemos. Efesios 2:20. Todo lo demás debe ser juzgado por el patrón de las palabras de Jesús. La resurrección prueba que la pena por nuestros pecados ha sido pagada en su totalidad. El hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos muestra que Dios aceptó su sacrificio y que fue suficiente para pagar la pena del pecado de todos. La resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. La resurrección es garantía de la justicia absoluta. Si después de vivir una vida perfecta sin pecado, Jesús no hubiera sido resucitado, a la única conclusión a la que podríamos llegar sería que el mal siempre gana y el bien es destruido. La crucifixión y la resurrección demuestran poderosamente la misericordia y justicia de Dios. Nunca olvidemos la increíble importancia de la resurrección de Jesucristo. Es el ancla de toda esperanza que tenemos y también de la esperanza de toda la humanidad.